Bien, amigos, nos sentimos muy bien porque siempre añoramos la situación de que un cardiólogo internista, independientemente de eso, sea psicocardiólogo. Es decir, seguro, sí, porque es que... el factor emocional y su incidencia en el corazón. Y viceversa. Está bien. Y viceversa. El factor cardíaco, la emoción. Seguro. Es verdad. Tú quieres un problema más grande que el que tiene un recién infartado. Después no sabe lo que va a hacer. Vive llamando al cardiólogo. Doctor, ¿qué puedo comer? ¿Puedo tener relaciones sexuales? ¿Qué tiempo? Es una cosa del carajo. Y coincidencialmente en el día Sí, de San Valentín. pero vamos a dejar, del día de San Valentín. dejar a la doctora Pamela Félix que nos cuente todos esos detalles que la seguridad social apoya totalmente, y es la prevención. Doctora, gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. El primer tema es, generalmente, los hombres, y ahora las mujeres, pero los hombres, cuando dicen, tengo un dolorcito ahí, generalmente preguntan y alguien le dice, esto debe ser las articulaciones de la costilla con el esternón. Dice, no, pero es del lado izquierdo. Ah, ¿y qué más? Y se corre para el cuello y para el brazo izquierdo. Entonces, eso quizás provoque una consulta que generalmente ocurre alrededor de los 50 años, en esta época. Pregunta, ese chequeo antes del dolorcito y del problema, ¿cuándo debe de ocurrir en cualquiera de los dos sexos? Así es, muy acertada su intervención. Son muchos los pacientes que sienten una molestia y se cuestionan si pudiera ser el corazón, si pudiera ser articular, y muchas veces no llegan a buscar la ayuda pertinente. Ese chequeo que usted dice, mi recomendación es que todo paciente mayor de 18 años, obviamente, independientemente, yo veo pacientes mayores de 18 años, pero también desde pequeños, la adolescencia, es importante un chequeo. Ahora bien, todo paciente mayor de 18 años debe ir a un chequeo rutinario, a un chequeo regular anual, aún no tenga ningún diagnóstico por cardiología, porque son muchas las patologías congénitas que pudiéramos tener que este paciente no tiene conocimiento, simplemente porque no ha ido a una consulta de cardiología. Anteriormente veíamos enfermedades que pertenecían a los adultos mayores de 40, de 50 años, pero hoy en día vemos esas enfermedades en edades más tempranas. Doctora, regularmente en este programa tratamos un tema que tiene que ver con la especialidad suya, y se trata que en medicina deportiva hablamos a cada rato con Félix sobre el esfuerzo que se hace para realizar un deporte, o el que ustedes hacen al que le están haciendo la prueba de esfuerzo. Uno tiene el temor de que a veces el exceso o la demanda que los cardiólogos le hacen, no, sigue, o el técnico, puede ocasionarle un problema. Y ha habido problemas en esa dirección. Igual que en el atleta joven, a veces se va de ese chequeo y resulta que hay mucha gente que tiene latente una enfermedad que nacieron con ella o que la adquirieron después. En esos jóvenes o en esas personas que se hacen chequeos para seguros, que no están enfermos, ¿qué se recomienda? Así es, todo paciente que finalmente llega a realizarse una prueba de esfuerzo muchas veces ha sido filtrado, ha sido evaluado por su médico cardiólogo y considera que él mismo puede realizarse la prueba. Personalmente, todo paciente que hace una prueba de esfuerzo conmigo va a llegar hasta donde éste pueda. Uno siempre le dice una frase muy importante y es sin extralimitarse.
Bien, pero se supone que todo paciente que termina realizándose una prueba de esfuerzo es porque previamente se ha visto un ecocardiograma o no hay ninguna contraindicación para la misma. Pero es importante, como usted dice, doctor, que todo paciente joven siempre acuda a una consulta, sobre todo si va a realizar algún ejercicio de impacto, algún deporte de alto rendimiento, para que veamos realmente si su corazón está estable y está en todas las condiciones para realizar dicho deporte. Hay dos cifras que nos gusta mucho escuchar cuando vamos al médico y por cuestiones rutinarias nos toman la presión. 12,8. Dice, ¿cómo tienes la presión? Como un niño de 12 años. Ok, pero una presión arterial estable es símbolo de que no hay ningún problema con el corazón. Bueno que usted haga esa salvedad, porque muchas veces los pacientes te dicen eso, doctora, yo toda la vida he tenido mi presión en 12,8, me la tomo una vecina, me la tomo yo en mi casa, pero digamos que la presión arterial es simplemente un punto de la consulta del global de cuando uno evalúa a un paciente. Un paciente no solamente es los niveles de presión arterial, sino el peso, el estilo de vida, las comorbilidades, de qué sufra este paciente también, si maneja niveles de estrés, de ansiedad, de depresión. O sea que un paciente no es solamente los valores de su presión, es decir, que en una consulta uno haría una evaluación más completa. Doctora, la ciencia, usted que está actualizada ahora, la palabra muerte súbita, que le produce a uno mucha preocupación, si es una enfermedad latente que uno no conoce o una genética de personas que mueren jóvenes. Digamos que la muerte súbita se le llama a esa muerte repentina que ocurre bien y muchas veces tiene un origen cardíaco. Un infarto. Un infarto, claro. Sí. Digamos que el infarto no es la única causa de la muerte súbita. Tenemos incluso condiciones que son congénitas que se pueden detectar a tiempo. Y por ejemplo, ese infarto o esa muerte súbita, a veces lo que te reportan es un edema pulmonar, que la persona se murió y botó espuma por la boca. ¿Qué significa eso? Así es, digamos que cuando el paciente hace un edema agudo de pulmón, muchas veces puede ser secundario a un infarto agudo del miocardio, que es una de las principales causas, pero sí vemos que muchas veces hablan de que murió de un edema agudo de pulmón, pero es lo que dicen, de que murió. Aunque haya sido un infarto lo que originó. Sí, pudo haber sido el origen. Porque hay gente que dice que al revés, que al final, si el corazón se detiene siempre cuando llega la muerte, entonces todo termina en un infarto. ¿Cuándo comienza a latir el corazón? Digamos que a los 25 días de la concepción, el corazón empieza a latir. A los 25 días, antes del mes. Antes del mes. Y se considera que ahí se inicia la vida y termina con la cesación de la función cardíaca. Pudiéramos decir que ahí inicia la vida. Eso es lo que comienza y termina la cosa. Así es. Bien. La relación de pulmón y corazón también. A veces el cardiólogo consulta y trata de escuchar y dice, no escucho sibilancia. O sea, piensa que quizás eso puede ser algo que indique también una buena salud cardiovascular. Es así también, eso es otro de los síntomas. O sea, ¿qué tantos problemas del corazón pueden encontrarse en los pulmones? Digamos que existen situaciones cardíacas que pueden repercutir en el pulmón y viceversa, pero el uno auscultar un pulmón bien en consulta no te habla de que tú tienes una buena salud pulmonar, por así decir, porque existen otras pruebas más profundas, una radiografía, una espirometría que te habla realmente de la función pulmonar de ese paciente. Bien, doctora, ¿por qué si es un músculo que durante toda la vida se contrae, es una bomba, que eso es lo que significa la vida, ¿por qué hay tan pocos tumores en el músculo cardíaco? Digamos que uno de los lugares donde menos tumores cardíacos hay es el corazón. Ustedes hablan de cáncer, ¿no hay cáncer de corazón? Existen tumores benignos y otros malignos, pero son la minoría cuando vemos el grosso de todos los tumores. Bien, doctora, cuando hablamos de prevención, yo creo que ya en esta época prevenir es ir al médico, hacerse una buena evaluación. Estas evaluaciones, todos los días tenemos mejores equipos, mejores estudios. Vemos inclusive que un procedimiento de un cateterismo se ha convertido prácticamente en un proceso de muy poco invasivo, cambia mucho a los orígenes que era te van a operar del corazón y era un cateterismo que te iban a hacer. Los análisis de score de calcio en una persona, ¿qué tanto la prevención y una buena evaluación y unos buenos estudios
la misma, los mismos estudios de, ¿cómo se llama la sonografía del corazón? El ecocardiograma. El ecocardiograma de este momento. ¿Qué tanto pueden ayudarte a prevenir un infarto posterior o un problema del corazón posterior? El hacer esto a tiempo, y si la tecnología ha avanzado y está contribuyendo a uno poder prevenir una serie de problemas futuros. Así es. Como dicen por ahí, la prevención es la clave del éxito. Acudir a una consulta a tiempo pudiera ayudarte a que Pero con estos equipos, con estos estudios. Digamos que muchas veces tú vas a una consulta, a un chequeo rutinario, tu cardiólogo te evalúa, te indica los estudios rutinarios, te va a indicar un electrocardiograma, una radiografía, una prueba de esfuerzo, te va a indicar sonografías y analíticas de sangre, y dependiendo de lo que uno encuentre en esta consulta, pues uno decide si tiene que investigar más a profundidad, y ahí se indicarían los estudios que usted menciona. Pero es importante que se sepa que el 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Pero ¿qué pasa? Muchas veces acudimos al médico tarde, acudimos ya cuando tenemos los síntomas. Bien, y es importante que sepamos que no hay que esperar tener síntomas para acudir a una consulta de un cardiólogo, sino que usted debe ir, aún no se sienta nada, a un chequeo rutinario. Ponemos el ejemplo de la hipertensión arterial. Usted pudiera tener la presión alta y realmente no sentirse nada, por eso se le llama la asesina silenciosa. Entonces es importante, como hablábamos previamente con su pregunta, acudir a un chequeo rutinario para que valoremos los niveles de tensión arterial, los valores de glicemia, de colesteroles, su peso, su estilo de vida, y podamos ver en qué hay que intervenir para lograr tener una adecuada salud cardiovascular. Bien, factores de riesgo, ¿cuáles son? Así es, tenemos diferentes factores de riesgo cardiovasculares, vamos a dividirlos en dos grupos, aquellos que yo no voy a modificar y aquellos que yo sí puedo modificar. En aquellos factores de riesgo cardiovasculares que yo no voy a modificar está el sexo, la raza, esta genética, yo no voy a poder cambiar eso. Pero ¿qué otros factores de riesgo cardiovasculares yo sí voy a poder modificar? El peso, la manera como, el estilo de vida. No me diga que el peso, el ejercicio, el cigarrillo y el alcohol. Digamos que sí, pero sumado a eso vamos a hablar de los nuevos factores de riesgo cardiovasculares que son los emergentes. Ahí estaríamos hablando de esos estresores psicosociales y hablaríamos del estrés, la ansiedad, la depresión. Hoy en día se ve que la misma evidencia científica invita al cardiólogo a no solo quedarnos en ver el peso, la presión, la glicemia, sino también enfocarnos en esos estresores psicosociales que tienen un peso que no imaginamos en la salud cardiovascular y en el origen de tener, por ejemplo, hipertensión arterial. Llega un paciente con un estrés crónico, con un distrés a la consulta, y lo único que tú puedes ver que pudo haber llevado este paciente a una hipertensión ha sido este distrés laboral, producto de un divorcio. Bien, entonces es importante tener todo esto en cuenta. O sea, en la que son consulta. factores adicionales como el estrés y la forma de trabajo. Usted mencionó los factores de riesgo que uno los tiene y que no puede cambiar. Es que hay raza o sexo que son diferentes a la hora de las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, a las personas de raza negra le dan menos infarto, menos problemas del corazón que a la de raza. ¿Cómo funciona esto? Digamos que sí. O a los hombres, a las mujeres. Sí, digamos que sí. Existen patologías que son propias de la raza, que ocurren más en raza negra o en raza blanca. Digamos que hay patologías que también vienen de la mano del sexo, ocurren más en mujeres que en hombres. De esto estamos hablando. Bien, ¿cuáles son las razas que menos tienen problemas del corazón? Digamos que se ven más enfermedades cardiovasculares en los individuos de raza de tez oscura, para no decir raza negra. Y en el sexo, los hombres. Los hombres hasta cierta edad, digamos, pero las mujeres ya en la edad de la menopausia, digamos que están desprotegidas, y es donde podemos ver el inicio de mayor enfermedades cardiovasculares. Yo no veo mucho infarto en mujeres, así que diga, fulana se murió de un infarto, o le dio un infarto. Los hay. Los hay. Hasta la menopausia, hasta que llega, la mujer, digamos que está más protegida que el hombre. Bien. En el caso de, hay dos aspectos que uno sí puede manejar, y hay dudas, uno sabe que tiene que hacer prevención y todo esto. Hay cosas que tú dices, bueno, dejo de fumar, dejo de tomar alcohol en exceso, todo eso. Ahora, en el caso de la alimentación y del ejercicio, ¿cuáles son los correctos que uno puede decir?
Si voy a hacer ejercicio, ¿cuál es el ejercicio correcto hay gente que dice que no, que solo caminar, otro que correr, que no haga mucho ejercicio tampoco? ¿Qué es lo correcto en el ejercicio y qué tipo de alimentación es el que uno debe de tener todos los días? Así es, cuando hablamos de una dieta balanceada, lo ideal sería una dieta mediterránea, esa dieta que se usa en Europa, pero digamos que nuestra realidad, la República Dominicana, cuando hablamos de una dieta balanceada, es tratar de tener una dieta reducida en sal, reducida en grasa y reducida en azúcares, y tratar de aumentar pues la ingesta de frutas y vegetales. Ya si el paciente, como siempre le digo en la consulta, si usted quiere algo más a profundidad o una ya recomendación profesional o que se haga una especie de esquema, pues para eso está la consulta de nutrición. Pero con relación al ejercicio, todo ejercicio es válido y es bueno, siempre y cuando su médico no haya hecho alguna contraindicación o le haya limitado con relación a la cantidad de ejercicio o al tipo de ejercicio. Pero es importante que sepamos que el sedentarismo, el no hacer actividad física, nos lleva a enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante tratar de hacer la actividad física que más vaya con nuestra preferencia, la actividad física que más vaya con nuestro horario. Tengo pacientes que muchas veces dicen, doctora, pues mire, yo trabajo el día entero. Yo le digo, bueno, pues usted tiene que tratar de hacerlo muy temprano o bien tardecito, ya en el día, o tratar de usar los sábados y los domingos, porque si siempre vamos a ver, nunca vamos a tener el tiempo de hacer ejercicio. Sí. Hay gente que quiere solucionar todo con un suplemento alimenticio. ¿Hay alguno que se pueda recomendar para personas que quieran mejorar su salud cardiovascular? Como cardiólogos tratamos de que se tenga una dieta balanceada. Ya si es necesario incluir algo más, se hace, pero eso va a depender del tipo de paciente y según pues las necesidades de este mismo. Hay personas que dicen, yo lo que tomo es vino, y dicen que el vino es bueno para el corazón. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Es mito o realidad? Digamos que el vino es bueno, tiene sus efectos positivos en la salud cardiovascular, pero siempre digamos que con cierta comedida. Usted no puede tomarse una botella de vino diaria, porque realmente lo ideal sería por lo menos 2 o 3 copas de vino a la semana. ¿Y es mejor? Sí, tiene sus efectos positivos para la salud Porque cardiovascular. dicen que no, cero café, cero vino, o sea, que se van al... En este caso, digamos que siempre tenemos ciertos mitos, pero con relación al café, que digamos que aquí la mayoría toma café, debemos saber que el café tiene una connotación positiva para la salud cardiovascular. Anteriormente se te preguntaba, ¿tú usas alcohol, fumas y tomas café? Pero ya el café hoy en día no se considera un hábito tóxico. ¿Es bueno o no es tóxico? Es bueno. O sea, tiene beneficios. Tiene beneficios para el corazón. Ahora bien, siempre y cuando no se exceda la cantidad de 4 tazas diarias, según la evidencia científica. Doctora, cuando en la parte final, no quiero que pase esto, porque usted es cardióloga, internista y psicocardióloga. Así es. Y veo aquí un tema que me llama mucho la atención, que es el síndrome del corazón roto. ¿Existe? Existe el corazón. ¿Qué es el síndrome del corazón? Me rompieron el corazón. No, y más en el día de hoy. En el día de San Valentín. A propósito de San Valentín, claro que sí. Existe el síndrome del corazón roto, que es una miocardiopatía secundaria a un estrés importante. Eso es lo que usted se refiere. Digamos que si tu corazón se puede romper, se puede afectar por un estresor importante, ya sea físico, una fractura, por el procedimiento estresante de una cirugía, o desde el punto de vista emocional, al recibir una gran alegría o una gran tristeza. Hemos visto pacientes, por ejemplo, en un funeral. O sea que lo de barriga llena, corazón contento es de verdad. Te da alegría, te da alegría. Comer nos da alegría a todos. Y un amargado es un paciente cardiovascular, entonces. Digamos que un paciente que maneja tristeza, la mayor parte del tiempo, esta tristeza puede tener una repercusión negativa en su salud cardiovascular. Va a provocar mayor inflamación, mayor aumento de los niveles tensionales, de la frecuencia cardíaca. Ya se puede catalogar como un paciente personalidad tipo D, y esta personalidad se asocia más a enfermedades cardiovasculares. No me puedo quedar con esto. En el caso de cuando uno dice psico, uno piensa en su psiquiatra, su psicólogo, pero psicocardióloga. Eso es que yo voy, me siento y le digo, mire, los problemas que yo tengo del corazón son emocionales o de estrés o de familiares o de dinero. Yo tengo problemas en el corazón. Entonces, ¿cómo usted me trata? Como un psicocardiólogo. Así es, la consulta de psicocardiología es un abordaje híbrido, es un abordaje integral, tratando de no utilizar el método antiguo, el modelo normal, digamos, que es el biomédico, sino el modelo biopsicosocial, donde yo no solo veo la parte biológica del individuo, sino la parte psicológica y la parte social. Se hace una consulta normal. ¿Y se trata con terapia o con medicamentos?
En este caso, en la psicocardiología se usa la psicoterapia. Ya si el paciente tiene que ser medicado, se deriva al departamento de psiquiatría. Pero esto es un abordaje A más menos que sea Sí. medicado del corazón, porque eso sí lo hacen ustedes. Sí, si es del corazón, cardiología y psicocardiología. Claro que sí. Mire, hace ya un par de años, el doctor y yo estábamos viendo un periódico, el Listín Diario, se puso a hacer unos reportajes sobre las personas que habían llegado a los 100 años, sobre centenarios. Y encontramos un factor común. La mayoría analfabetos, la mayoría residentes en zonas rurales, 0 consumidores de noticias y casi no iban al médico. Entonces, esos son, vamos a decir, ¿qué parte de eso puede decir que la privación o quizás el aislamiento de los problemas puede ser quizás un remedio o una prevención de enfermedades cardiovasculares? Digamos que sí, esas personas que llegan a los 100 años, cuando vemos, han tenido un estilo de vida que no es el que llevamos nosotros hoy en día. Digamos, personas que siempre han tenido actividad física, personas que han tenido una adecuada alimentación porque viven en un campito, por así decirlo, manejan bajos niveles de estrés, no tienen que manejar en la capital, no tienen que salir a trabajar de una u otra manera. Es decir, que por eso quizás viven un poquito más. Bien, doctora, mire, tradicionalmente el examen médico tiene el examen, el historial personal, el familiar, de quién tú eres hijo, de qué se murió tu familia, todas esas cosas. Y en algunas especialidades se escarba un poquito más y es una de las especialidades que usted tiene. Por ejemplo, un gastroenterólogo casi siempre busca en una úlcera un problema económico, antes de nada. Tú debes mucho cuarto, tú tienes muchos problemas, te están pegando cuernos, toda esa pendejada. Ahora yo pregunto, en el seguro, esas son las cosas que ponen a la gente loca, loco de remate, y hasta matan por eso. Doctora, ¿el cardiólogo, el psicocardiólogo debe comenzar por ahí o eso es una postdata? No, claro que sí, es un complemento de nuestra consulta, no solo enfocarnos en el caso de cardiología, en ese dolor de pecho que lleva la consulta, en esa falta de aire, en esas palpitaciones, sino que vemos esa parte biológica, esa sintomatología, pero siempre buscamos la parte psicosocial del individuo, porque como usted dice, muchas veces descartamos lo orgánico, no hay nada a nivel cardíaco, y ese dolor de pecho vino secundario a un problema en el trabajo, Bien, a una situación de pareja, a una situación personal, a una ansiedad importante durante meses o años. Me Entonces, votaron por WhatsApp en San Valentín. Doctora, así es. Sí, no se acuerda antes de irnos, doctora, Sí. nos preguntan por aquí. Una persona que hace un ejercicio, es normal que le aumente la frecuencia cardíaca. Sí. Es normal. Ahora, una persona que está en reposo y de buenas a primeras tiene palpitaciones, ¿qué podría hacer? Así es, todo paciente que esté en reposo no debería tener una frecuencia cardíaca alta y todo paciente que sienta cierta irregularidad en el ritmo cardíaco debe Sí. acudir a una consulta para que se haga un chequeo cardiovascular general. ¿Taquicardia o arritmia? En Pudieras- reposo. ¿Qué le pone a pensar? No es normal, pudiera ser una taquicardia. ¿Perdón? No es normal tener No. taquicardia o una arritmia en reposo, pero digamos que pudiera ser que el paciente, hay que descartar que tenga anemia, hay que descartar que tenga un problema tiroideo, desequilibrios hidroelectrolíticos, son muchas cosas que se ven en contexto, pero en la consulta, sumado a todo lo que se indicaría un holter para verificar realmente que exista o no un trastorno del ritmo cardíaco. Usted mencionó algo ahora que nosotros hemos pensado, estaba esperando a Willamo para hacer la recomendación, la cantidad de patología que se origina en la disfunción del tiroides. Son tantas también en cirugía, en corazón. Digamos que sí, hay una relación, todos los órganos se conectan de una u otra manera, pero sí se ha visto que cuando hay un desequilibrio a nivel de la tiroides, de las hormonas tiroideas, si el paciente Y puede cuando tener... usted le hace la rutina, le pone T3 y T4. Claro que sí. En la rutina. En la rutina. Yo siempre Bien. indico las hormonas tiroideas y sonografía de tiroides. Doctora, venga cada rato aquí. Sí, sí. Invíteme, yo feliz, Sí, sí, yo sí. vengo. Doctora, ¿dónde la gente puede que le interese una psicocardioconsulta? Así es, Bien. estoy en SEMDOE, en la consulta de cardiología, y en el Instituto Dominicano de Cardiología, la consulta de psicocardiología. Bien. Doctora Pamela Félix, cardióloga, internista y psicocardióloga. Gracias por estar con nosotros en Revista 110. A ustedes.